Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de transferencia de masa 2 y en la tarde de hoy vamos a resolver el ejemplo 7.3 de Multi-Stage Cross Current Extraction. ¿Está bien? O sea que prácticamente lo que hicimos anterior, en el problema anterior fue de una sola etapa y ahora vamos entonces a mirar uno de multietapas. En este caso serían 3 etapas. El problema es que vamos a usar cloroformo puro para extraer acetona de una mezcla que contiene 60% de acetona. Así que el XCF es 0.6 y F vale ¿cuánto? F vale 50 kilogramos hora. ¿Está bien? Que es el feed rate, 50 kilogramos hora. En el cual se van a extraer 3 veces usando cloroformo puro, o sea, en vez de en una sola etapa usar 24, pues divido en 8, 8 y 8 para obtener una mayor extracción, como discutimos al principio cuando vimos la teoría. ¿Está bien? Así que el flujo de solvente en cada etapa serían 8 kilogramos hora. Ahí está. ¿Está bien? Determine los E y R, o sea, el extracto y el refinado de cada etapa y las composiciones. Entonces, vamos a usar A para agua, B para cloroformo, C para acetona y la misma gráfica que hemos venido usando. Así que vamos a hacer un balance. Ya dijimos que el valor de esto es 0.6, F vale 50 y S vale 8 y es puro, no tiene acetona, así que esa composición es 0. ¿Está bien? Si hacemos un balance global, nos queda que F, primer balance sería que F más S es igual a M, porque acuérdense que nosotros siempre vamos a dividir cada una de las etapas en una etapa de mezclado. Voy a cambiar el color aquí. En una etapa de mezclado donde entra F, S, sale la mezcla M y va a un decantador en donde sale el refinado y el extracto. Así que si hago un balance en la primera etapa sería F más S es igual a M y eso vale ¿cuánto? F vale 50 y S vale 8, así que serían 58. Y el otro balance es un balance de especies aquí en la primera etapa de mezclado que sería 50, que sería F, por lo que entra de acetona en F, que es 60%, o sea, 0.6, más 0, porque con el solvente, que es cloroformo puro, no entra acetona, es igual a M, que es el flujo total que vale 58, por la fracción de acetona de esa mezcla. ¿Está bien? En este caso vamos a ponerle 1 para verificar, para denotar que estamos en la etapa 1, porque esto mismo que vamos a hacer ahora lo vamos a repetir 3 veces. Así que les adelanto un poco, es un poco aburrido, pero es parte de, ¿verdad?, de los cálculos que tenemos que hacer. Así que si despejo XM, eso me va a dar ¿cuánto? XM1, eso me va a dar punto 51.7. Así que ya yo sé dónde va a estar el punto M. Vamos a verificar vamos a guardar este valor, punto 51.7. ¿Está bien? Así que, ¿qué vamos a hacer? Usando la gráfica, nosotros vamos a ir al punto de alimentación F, que es, como no tiene cloroformo, pues va a aparecer sobre el eje de la Y aquí en punto 6 de acetona, porque aquí tenemos acetona, aquí tenemos fracción de cloroformo. Y ese sería el punto que representa la alimentación y el otro punto sería el que representa el solvente que está puro, así que su fracción es 1.
tiro una línea, que es la que ustedes ven aquí dibujada, y sabemos que el punto M va a estar en algún lugar de esta línea, en algún lugar de esta línea, donde pues ya sabemos el valor que lo acabamos de hallar ahora. ¿Está bien? Sabemos que el valor, ¿qué pasa acá? No está por ningún lado. Aquí está. Va a estar en algún lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Ya sabemos el X, la fracción que la acabamos de hallar ahora en el balance, el XCM para la etapa 1, que nos dio ¿cuánto? .517. Pues busco .517 y tiro sobre la línea que une F y S, que sabemos que M va a estar en algún lugar, nuestro punto M1. Y entonces ahora tengo que iterar, buscar al azar un punto sobre la línea conjugada. Por ejemplo, si escojo este punto aquí, sobre la línea conjugada y tiro una horizontal y tiro una vertical, cojo los puntos, tiro una línea recta, me doy cuenta que no pasa por M1, así que ese no es el valor, esa no es la línea de Tyler. Así que sigo iterando hasta que llego y tiro un punto sobre la línea conjugada aquí, que le llamé el punto C1, y entonces tiro una horizontal, tiro una vertical. Vamos a volverlo a hacer de nuevo, que salió bien feo. Usted puede ver la horizontal aquí. Y tira un punto allí. Tiro una vertical. Voy a tirar una línea aquí mejor. Y tira el intersecto aquí. Y entonces ahora tira otra línea entre los dos puntos de intersecto con la curva y se da cuenta que ese sí es el timeline porque pasa sobre el punto M de la etapa 1. ¿Está bien? Así que ahí lo tenemos. El punto al que usted tenía que haber llegado por iteración sobre la línea conjugada es el C1, que cuando tira la horizontal y tira la vertical y une los dos intersectos con la curva, dan un timeline, que es este que usted ve aquí, que pasa sobre el punto M1. ¿Está bien? Una vez tengamos el timeline, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer las fracciones. Vamos a leer la fracción en E1, pues para el extracto que sale de la etapa 1, y el R1, que es el refinado que sale de la etapa 1. Y en este caso vemos que YS1 vale punto 64. Mírenlo aquí. Y lo leo aquí, punto 64. Y el R y la del R1, que lo leo por aquí, el X R, el X C1 sería cuánto? Sería, mírenlo aquí, estoy hallando este valor y este valor. ¿Está bien? ¿Sería cuánto? Aquí lo leo. Me da punto 46, 46, 6. Y para YS1, que es el del extracto, lo leí aquí. Mírenlo ahí. Me dio punto 604. Y entonces ahora vamos a la siguiente etapa para hallar el E y el R1. Voy a la etapa del decantador, ¿verdad? En la etapa del decantador, yo sé que del punto M de la mezcla llega a un decantador donde
donde sale un refinado y un extracto. ¿Está bien? Este sería la composición de acetona. Esta sería la composición de acetona y sería la composición de acetona para cada uno, que ya tenemos todos los valores. Así que el primer balance que voy a hacer aquí es el global. Yo sé que M, vamos a lo rojo, M es igual a R más E. ¿Y M cuánto nos dio ahorita? 58. Así que ya tengo mi primera ecuación. Y la segunda ecuación es un balance de especie, en este caso acetona. Así que sería R por XC1 más E por YC1 es igual a 58 por XCM. ¿Cuánto dio XCM? 0.517. Así que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Está bien? Porque este valor yo lo conozco. Reemplazo este valor y este valor por estos dos valores y resuelvo estas dos ecuaciones con dos incógnitas. Por ejemplo, despejo R aquí y lo reemplazo aquí. O despejo aquí y lo reemplazo aquí. Anyway, para usted no es ningún problema resolver este sistema de dos ecuaciones y cuando lo resuelve les va a dar que R1 vale 36.565 kilogramos hora y E1, el que sale de la etapa 1, vale 21.43 kilogramos hora. Y ahí entonces tenemos ya R1, E1, YS1, EXC1, que es lo que nos preguntan. Nos vamos a mover a la segunda etapa repitiendo exactamente todo lo que hemos hecho hasta ahora. Para movernos a la segunda etapa, entonces, va a haber una pequeña modificación. Y entonces ya no va a entrar la alimentación de esta etapa, ya no es F. Ahora la alimentación de la segunda etapa es el R1, el refinado que usted sacó de la etapa 1. Así que por eso la nueva línea de alimentación va a salir de R1. Va a salir de R1. Ojo, R1 no está sobre el eje de la Y como estaba F, porque ahora no es, si tiene cloroformo. Acuérdese que usted puede leer la fracción de cloroformo que tiene ese refinado aquí. Y la del agua sería la que leyó de cloroformo, la que leyó de acetona, sería 1 menos la que leyó de acetona, menos la que leyó acetona, menos la que leyó de cloroformo aquí. Ahí están las tres cantidades, porque aquí tendría el XB1 y el XA1 para el agua. ¿Está bien? Que sería 1 menos esto menos esto. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, de allí va a salir mi nueva línea de esta etapa, que la voy a dividir, esta etapa 2 la vamos a dividir en dos segmentos también. La vamos a dividir en el segmento de mezclado, donde entra R1 y sale R2, perdón. Tenemos la etapa de mezclado, donde entra R1, entra solvente, que son 8 kilogramos hora, y sale una mezcla M. Y esa mezcla M luego se va a un decantador donde sale el R2 y sale el extracto 2. ¿Está bien? Y a la fracción en el refinado de acetona la vamos a llamar XC2, a la de acetona en el extracto la vamos a llamar YC2. ¿Está bien?
Así que si hago un balance, lo mismo, voy a hacer un balance para hallar la composición de acetona, o sea, el XCM de la etapa 2. Así que vamos a hacer el balance. En este caso, el balance sería, ¿cómo sería el balance? Pues el balance sería R1 más S es igual a M2. ¿Y R1 cuánto nos dio? 36.565 más 8. Eso nos da entonces que el M2 vale 44.56 kilogramos por hora. Y ahí tenemos el M2. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a hacer un balance aquí mismo en la primera etapa de especies de acetona. O sea que sería XC1, que ya tenemos el valor, por R1, más 0, que entra con el soluto, pues el solvente está puro, va a ser igual a M2, todo lo que sale de M, que es M2, por el XCM2, y esto lo despejo para hallarlo. Al final me da que .466 por R1, que es 36.56, porque acuérdense, este es el valor de XC1, sobre M2, este pasa a dividir a este lado, que es 44.56. Así que esto me da que XCM2 vale .3823. Así que ya sé en dónde va a ir mi punto M2. Va a ir en algún lugar de la línea que une R, que es mi nueva alimentación, con el punto de solvente puro. Pero ¿en qué lugar? Cuando la fracción de acetona es .38, o sea, aquí más o menos, que es lo que se extiende esto aquí, llega al punto M2. Y ya tenemos nuestro punto M2, y ahora lo que vamos a hacer es iterar. Vamos a coger un punto cualquiera. Por ejemplo, si yo cojo un punto sobre la línea conjugada aquí y tiro una vertical, tiro una horizontal, viro los intersectos con la curva, tiro una línea recta y me doy cuenta que no pasa por M2, así que ese no es el punto. Tengo que seguir subiendo. Así que cuando escojo el punto que aparece aquí, sí que lo difícil aquí es hallar ese punto. En el caso donde usted está viendo C2, tira una vertical, que es la línea que usted ve aquí, tira una horizontal, que es la línea que usted ve aquí, y marca los intersectos y los une con una línea recta. Y ahí se da cuenta que pasa por M2. Así que ese es el timeline que me va a dar la composición del extracto 2 y la composición del refinado 2. Así que, ¿cómo los leo? Leo E2 tirando una línea lo más recto posible y lo leo aquí. Así que me da que para el extracto, el YC2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es ese valor de allí? YC2, más o menos casi punto 5, 48. Y el del refinado lo leo justo aquí, que es casi punto 31, que sería el XC2, punto 31.1. Estoy usando los valores del libro, pero a cada uno le va a variar, ¿verdad? Dependiendo de cuánto, la exactitud de cómo lea esas composiciones. Entonces, ahora vamos a hacer un balance de materia en la etapa
Después de la mezcla viene un decantador donde sale el refinado 2 y el extracto 2. Así que el primer balance es M es igual a E2 más R2, que son los dos valores que voy a hallar. Y el balance de acetona sería el XCM2 por M igual a YC2 por E2 más XC2 por R2. Así que yo conozco este valor de M, 2, yo sé el valor, ¿cuánto vale? 44.56. Conozco el YSM2, que vale .3823. Conozco el YC2, que vale ¿cuánto? 48. Conozco el XC2, que vale .31. Así que prácticamente tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y las ecuaciones son E2 y R2. Cuando despejo para esas dos ecuaciones me da que el extracto 2 es 18.8 kilogramos hora y el refinado 2 es 25.76 kilogramos hora. Y vamos a repetir nuevamente lo mismo para la etapa número 3 para poder hallar estos valores que nos están pidiendo. El E3 y el R3 con sus respectivas fracciones. Está bien, esto ya lo tenemos, que 8 kilogramos hora. Todos eran 8 kilogramos hora. ¿Está bien? Así que vamos a repetir otra vez más el proceso. En este caso, yo sé que ahora mi alimentación va a ser de la etapa 3, va a ser lo que salió de la etapa 2, que es el R2, el refinado. Así que mi nueva línea que une el punto de alimentación con el de extracto es esta que usted ve aquí. Esta que usted está viendo aquí. Voy a tratar de dibujarla. Ahí. Que tampoco sale del eje de la Y, como el primer punto F, donde el solvente era puro. Ahora ya estas alimentaciones, si tienen si tienen, sí, acetona, obviamente, ¿verdad? Así que por eso, perdón, no tienen, la primera alimentación no tenía cloroformo, la siguiente es la etapa 2 y la etapa 3 sí tienen de los tres componentes. ¿Está bien? Así que ahí está. Ahora vamos a hacer un balance en la primera etapa para saber cuál es la fracción del punto M3. Porque voy a hacer el balance en la primera etapa, que es F, en este caso sería el R2, más solvente, produce un punto de mezclado. Y entonces hago lo mismo, digo que R2 más S vale M3. Y R2, ¿cuánto valía? 25.76 más 8, que es el solvente. Eso me da un M3 de 33.76 kilogramos hora. Y entonces ahora hago un balance de especies. Yo sé que R2 por X C2 más 0, porque no entra, está puro el solvente, solo es cloroformo, no tiene acetona, es igual a XCM3 por M3. Cuando reemplazo los valores conocidos, me da que XCM3 es igual a .311, que es este valor de aquí, por R2, que es 25.76 sobre M3, que vale 33.76.
Eso me da un valor de fracción de mezclado de 0.237. Así que ya sé en dónde va 0.237, dónde va mi punto de mezclado 3, sobre la línea que une R2 con S. Y ahora tengo que iterar para hallar el timeline que me permite saber cuál es la composición del extracto que sale de la etapa 3 y el refinado que sale de la etapa 3. En este caso, si tiro un punto, o sea, te va a iterar, ¿verdad? Poniendo puntos en cualquier lugar sobre la curva, pero en este caso, ya yo sé la respuesta y para avanzar, pues si usted coge un punto sobre la línea conjugada aquí y tira una vertical, mira el intersecto con el eje de con la curva y la horizontal, que esta que usted aquí, mira el intersecto con la curva y tira un timeline, se da cuenta que efectivamente ese timeline pasa sobre el punto M3, así que de E3 y R3 puede hallar su composición. De aquí haya su composición de esta y de aquí haya la de cloroformo en ambos casos. En ese caso nos da un YC, un XC3 de cuánto. ¿Cuánto más o menos usted lee aquí? Punto 19. Punto, el libro exactamente dice que es punto 18.5 y el YC3, que lo leemos por aquí más o menos, te tira una horizontal aquí, te da punto 33. Así que usted ya sabía el valor de R2, que era ¿cuánto? 33.76 y sabía la composición de ese R2 aquí. Usted sabía cuánto era XC2. Perdón. ¿Cuánto era el XC2? Aunque eso ya no lo necesita porque ya hizo los balances, pero usted tenía el XC2 punto 311 y el R2 valía 25 porque este es el valor de M. 25.76. R2 25.76. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer? Usted ya salió de la etapa de mezclado donde mezcló R2 con S para producir el M3. El M3 lo mete en el decantador donde sale el R3 y sale el E3. ¿Está bien? Así que, ¿qué va a hacer? Va a hacer un balance aquí global donde dice que M3 es igual a E3 más R3. Y va a hacer otro balance que es XCM3 por M3 es igual a YC3 por E3 más XC3 por R3. Usted conoce M3, que vale 33.76. Conoce XCM3, que vale 0.237. Conoce YC3, que lo acabo de mirar aquí, 0.33. Conoce XC3, que lo acabo de mirar aquí, que es 18.5. Así que le queda prácticamente, esto ya conoce este valor, le quedan dos incógnitas, E3 y R3, E3 y R3. Despeja, resuelve esas dos ecuaciones y les queda que R3 vale 21.6448 y E3 vale 12.2 kilogramos hora, kilogramos hora. Y ahí entonces tenemos todos los flujos que se nos pedían. ¿Cómo sabe aquí la composición del extracto? Pues bien fácil. La composición aquí del extracto, la total, el YC total va a ser igual a ¿qué?
el total sería E1 más E2 más E3, sería el total de esa corriente que sale allí. Eso es el total. Y arriba iría la cantidad total de acetona que sale, que sería YC1 por E1 más YC2 por E2 más YC3 por E3. Y ahí entonces usted tiene la fracción total. Y si suma los tres extractos, E1, E2 y E3, tiene el extracto total. ¿Está bien? Así que, nada, si tiene dudas, me deja saber, me escribe o me contacta y entonces, porque usted tiene que practicar tiene que practicar estos problemas para el examen, ¿está bien? Y usted va a meter en el bolsillo uno de ellos dos, ¿está bien? Va a crear un bolsillo que le va a dar 25 puntos cuando usted resuelva cualquiera de esos dos problemas. ¿Está bien? Así que muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Me deja saber si tiene cualquier duda. Muchas gracias por su atención.